Yo digo muchas veces que los payasos son como somnámbulos, no se les despierta. Son seres que, cuando está bien hecho, son seres que hacen soñar mucho más que hacer reír. Nos llevan a un sueño de fantasía, del imaginario, un sueño de amorosidad, un sueño de simplicidad, un sueño de permiso. No tienen nada prohibido. Entonces no se les despierta, no se les llama la atención. Oye, ustedes no están en la realidad. No, se les deja soñar. Cuéntenme. Hola, Lain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como estoy, pues si solo tenemos media hora ya no cabe ya solo con cómo estoy, ya, ya la media hora se nos queda corta. Así que, bueno, digamos que estoy bien. Muy bien. Si rebobinamos un poquito a tu infancia y de lo que hemos leído en tus libros, ¿cómo recuerdas qué es lo que más aprendiste de todo este dolor que también te tocó vivir y cómo a través de tu trabajo lo has ido transformando? Cuéntanos un poquito desde ahí. Madre mía de Dios, qué preguntas. Solo en media hora no sé cómo vamos a hacer esto. Bueno, a ver, de mi infancia, bueno, habría mucho que decir, pero bueno, primero si vive un tsunami, el tsunami de un trauma, y si uno no se muere, pues sobrevive. Y yo no me morí, y no me morí porque yo creo que antes del trauma yo fui muy querido, y yo creo que pude atravesar aquella época ya con el corazón hinchado de amor, no también del que había dado, porque a mi madre la quería mucho, pero también por ser querido. Es muy distinto vivir un trauma en un desierto de amor que vivir en un trauma cuando ya el niño o la niña ha podido articular una personalidad, ha podido nutrirse del amor, sentirse querido, querida, sentirse bienvenido, bienvenida. En mi caso, digamos que el amor me permitió sobrevivir. Y eso, la verdad que más envejezco y más me doy cuenta del tamaño del tsunami que fue aquello. Cosa que en la infancia no tenemos los elementos para medir la amplitud del desastre. La escala del mundo es pequeño. Los niños, las niñas viven en una escala de tiempo reducido, en el inmediato. Por eso están muy cercanos a la gestar, están en el aquí y el ahora. El ámbito geográfico para los niños, el territorio. Yo en el segundo libro digo que los brazos de mi madre eran los límites de mi territorio. Vivía en un país cuyos límites eran los brazos de mi madre. Y los niños, las niñas viven en un ámbito geográfico muy reducido. Por mucho que los llevemos aquí y allá, el ámbito geográfico, el que cuenta son los padres, la familia, a veces el cuarto, una cosa muy reducida. Entonces no tenemos los elementos para medir la amplitud de un desastre de esta magnitud. Ahora que envejezco, me doy cuenta, y más envejezco y más me doy cuenta. Y bueno, yo creo que, yo digo que debe de haber un Dios para los payasos, porque tuvo a bien de salvarme. Pero bueno, sí, más cosas me salvaron. Y eso me dio también un pasaporte al dolor. Me hice ahí un máster en dolor humano, y este máster o este pasaporte que adquirí en aquellos años, pues es el que también me permite ahora acompañar a personas en dolores muy profundos, que es una cosa muy íntima, muy delicada. Y yo pienso muchas veces que si no hubiese sufrido tanto, no tendría ni el derecho casi
ni las herramientas para poder acompañar las personas a lugares tan profundos como los acompaño. Uno se tiene que haber mojado primero, ¿no? Y yo me mojé muy a mí, muy, ¿cómo se dice? No por mi querer, sino porque la vida me mandó, pero bueno, me dio esta capacidad de acompañar a las personas de esta forma como lo hago. Bueno, de esto habla Claudio en el prólogo de mi primer libro, Clown Esencial. Bueno, en fin, más cosas. ¿Y cómo ha sido Alain que ha crecido luego después de este dolor? ¿Era fácil para él mostrarse a los demás o No, yo no, para mí fue muy difícil, porque pasé del paraíso al infierno en un espacio de tiempo muy breve, en un abrir y cerrar de ojos. Pasé de la riqueza del amor, de la abundancia del amor, de la abundancia del permiso del amor, del permiso de amar, de ser amado, a la sequedad de un padre excesivamente frío, excesivamente exigente, duro, agresivo, triste, porque muchas veces cuando hay traumas en las familias nos olvidamos que los padres o los que quedan no están aptos para acompañar a los niños. No por buenas o malas personas, sino porque carecen del acompañamiento psicológico. Cuando hay un luto o un drama profundo en una familia, muchas veces los padres necesitarían terapia, así de simple. Y si no la tienen, pues hacen lo que pueden con lo que tienen. Y pues muchas veces tienen poco. Así que las familias quedan sumergidas en un océano, un desierto de silencio. Escribí también en Clowns, en el segundo libro, creo que los grandes dolores nos hacen distintos. Y hay como una vergüenza hay una vergüenza de los grandes dolores. Hay como un secretismo alrededor de los grandes dolores, como algo que no se puede tocar, algo que luego se puede convertir en arrogancia. Una vez le pregunté a Bert Hellinger directamente sobre la arrogancia de las víctimas. Las víctimas nos volvemos arrogantes por distinción social, porque los grandes dolores nos apartan del resto del mundo. Todo el mundo sufre, pero no todo el mundo sufre de la misma forma y de la misma profundidad. Así que a veces los grandes dolores nos pueden apartar del mundo y nos pueden volver arrogantes, simplemente porque el otro no ha vivido lo que yo he vivido. Pero en mi caso fue muy difícil, tanto que me encerré para adentro, decidí no hablar. A los 17 años me fugué en una infancia muy difícil, muy atormentada, pero también muy buscadora. Yo en la adolescencia llegué buscando, no leía a Claudio porque no lo conocía, pero leía a todos los filósofos que podía encontrar, leía a Jack Kerouac, a Allen Ginsberg, leía a todos los beatniks, a todos, a Lanza del Basto, a todos aquellos que parecían haber encontrado un sentido a la vida. Eso fue mi alimento. Leía a Jerry Rubin, que era el fundador de los hippies, que era aquel movimiento entre los hippies y los Black Panthers, revolucionarios, ¿no? Leía, ¿cómo se llama este hombre? El fundador de Living Theatre. Ahora no me acuerdo de su nombre, pero bueno, gente que parecían haber entendido algo a la vida. Eso eran mis alimentos. Así que también el dolor me convirtió en buscador. Cuando la vida duele, nos ponemos a buscar. Y de hecho no nos ponemos a buscar si la vida no duele. Claudio cuenta él mismo como la muerte de su único hijo, de Matías, le llevó a su despertar. A veces los grandes dolores nos empujan hacia la vida, ¿no?
En fin, ese fue mi caso. Y en este empujarte hacia la vida también tuviste una etapa de soñar con un contacto más íntimo con la naturaleza. Y Sí, empezó tu etapa de pastor, que por cierto, también se describe en el documental que te hace sí. Federico Custodio. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? Y si quieres contarnos también un poquito de tu experiencia en el documental, pues también será genial. Bueno, el documental fue un proyecto muy largo, en el cual yo simplemente soy el protagonista. La verdad, no. Cuando me lo propuso Federico Custodio, le dije, bueno, si no me vas a pedir mucho tiempo, por mí puedes hacer el documental. Luego resultó que sí, me pidió mucho tiempo, porque obviamente pues eso necesita tiempo. Es un trabajo, él se metió en un proyecto muy grande, eh, que, que, que yo creo que en el principio él no se daba cuenta de dónde se metía, ¿no? Pero bueno, lo llevó a cabo y se hizo gracias a la generosidad de muchísima gente que participó de la campaña de crowdfunding. Y fue una experiencia también importante para mí, porque me tuve que volver a poner en asuntos, volver a la montaña, lo fuimos a grabar ahí en el Somport, donde yo era pastor. Hay muchas secuencias que no aparecen en el documento final, porque claro, Federico se quedó con 54 horas de material grabado, que tuvo que reducir a 1 hora y media de documental. Pero bueno, tuve que pasar muchas horas en el cementerio, fuimos a hablar con mucha gente de mi familia, fue todo un viaje, no fue siempre cómodo para mí, la verdad, de la verdad. No, fue un trabajo profundo, sí. Y hacer un documental y luego que yo no soy el director del documental. Entonces, en algunos lugares también tuve mis diferencias de vista con Federico. Él ha hecho un trabajo muy hermoso, no cabe duda, pero a mí me parecía que había que ir más hacia lo espontáneo, como Federico quería filmar, por ejemplo, un taller, pero muy organizado, con focos por aquí, con micros por allá. Yo soy más de producto fresco. Digo, tú ponte la cámara al hombro y corre detrás de mí, haz lo que puedas y ahí habrá un sabor de mi trabajo, porque mi trabajo es muy al instante. Yo creo en las sesiones cosas que no se van a repetir nunca. Entonces es muy difícil que luego eso se pueda dar en un taller como muy específicamente montado para el documental. Pero bueno, él lo quería hacer así, así se hizo y yo creo que el resultado está muy lindo. De hecho, le han dado un montón de premios al, al documental y tiene una banda sonora maravillosa y, y mucho empeño de mucha gente porque Federico ha sudado la gota gorda para hacerlo. Y eso, la pregunta también sobre mi etapa en la montaña, pues porque yo me fugué en el 77 y éramos todavía, bueno, había un sueño de vida que yo creo que ahora escasea mucho. Los hippies habían del 68, mayo 68, había traído toda una, como una tribu de buscadores de la cual hacía parte Claudio. Por eso Claudio se sentía bien en Berkeley. Yo creo que para entender mejor a Claudio hay que ir a Berkeley, a su entorno, a su barrio, a ver a toda esta gente que todavía vive ahí, que eran como él, buscadores de aquellos años, ¿no? Por eso él se sentía muy californiano, porque California y Berkeley en particular fue el ombligo de toda esta búsqueda. Sus vecinos eran Ginsberg, era Castañeda, toda esta gente, ¿no? Entonces, en Francia, yo no viví el 68 porque era pequeño todavía, pero en el 75, cuando yo era adolescente, había todavía como la cola de la cometa. Entonces, muchos soñábamos de un contacto profundo con la naturaleza, con los animales, con una vida con sentido en esta vía de estar cerca de lo que comemos, cerca de una vida arcaica,
que estuviese en contacto con las necesidades arcaicas de las personas, que es comer, cobijarse, como algo muy, sí, rural en la forma, pero el fondo era buscar el contacto con uno mismo. Y claro que la vida rural trae esto, mucho más que la vida en la ciudad. En la ciudad uno no sabe ni lo que come porque no lo ha visto ni crecer, ni lo ha plantado. Entonces, cuando uno vive en el medio rural, permite este contacto con la tierra, con el alimento, inclusive con el animal que uno se quiere comer, pues uno se lo tiene que matar. Entonces, en este sentido, éramos muchos que buscábamos el contacto con la naturaleza y yo me atreví a hacerlo. Y, y Dios en su infinita bondad tuvo a bien de que me salga bien el invento. También porque yo me veía muy atormentado y muy incapacitado para estar en el mundo. Y estar con los animales puede dar cierto descanso porque los animales son simples. Una vaca es simple. Y yo necesitaba esta simplicidad de los animales. Pero no me curó de mi locura, la verdad. Yo en mi época de pastor estaba igual de loco antes que después, pero me ayudó mucho, sí. Y también porque la soledad de la naturaleza le permite a uno estar frente a su locura. Fue una época muy bonita por lo que tuvo de sueño vivido y muy atormentada también, muy atormentada. Yo era también agresivo, como preso, reo de una incertidumbre de vida, porque la vida en el campo es muy incierta. Mis hijas, que ahora son mayores, pero mis dos primeras hijas nacieron ahí en aquella época. Fue una época muy, muy atormentada también. Es interesante lo que comentas de la locura, porque antes, preparando esta entrevista, hablando con Lorenzo, estábamos hablando de la figura del bufón, Sí, que es el loco que sí, lleva la locura a la sabiduría, ¿no? Y sí, muestra la sabiduría de forma más verdadera posible. sí. ¿Tú cómo ves este concepto? Sí, el bufón es un loco sagrado y el payaso tiene algo de esto, aunque técnicamente es distinto el trabajo y el acercamiento inclusive teatral, son lenguajes distintos en escena, pero hay algo similar en el sentido que tanto el bufón como el payaso son seres que pueden decir la verdad sin que se les tenga rigor, porque el bufón es feo y el payaso es tonto. A uno que ya es feo de entrada o tonto de entrada, ¿qué se le va a decir? Se les permite ciertas holguras, digamos, en la expresión. Y de hecho, varias tradiciones espirituales tienen payasos sagrados. Y yo lo he vivido también. Muchas veces cuento la anécdota en Indonesia, donde fui a actuar yo con Payasos Sin Fronteras después del tsunami, en los campos de refugiados. De las primeras cosas que volvieron a construir fueron los lugares para rezar, porque la ciudad donde hubo el tsunami en el 2004, en diciembre de 2004, era una zona profundamente religiosa. Entonces volvieron a construir enseguida los sitios para rezar y ahí es donde nos presentamos nosotros para actuar, porque era el sitio más práctico, pero ahí no se puede entrar con zapatos. Entonces, y un payaso sin zapatos no es un payaso. Entonces fueron a pedir permiso al imán. Oye, esta gente, estos que vienen a actuar, pero con zapatos. Y el imán preguntó, pero esta gente, ¿qué hacen? Y la gente del campamento dijo, bueno, son payasos. Y el imán dijo, bueno, si son payasos, pueden pasar con zapatos. Esto ya es algo bufonesco en un sentido, es decir, uno tiene una derogación por ser deforme, porque un payaso no es normal tampoco. Entonces, pertenecemos a una cierta categoría de seres que son
mitad Papá Noel, mitad marcianos, tienen algo de sagrado. Yo digo muchas veces que los payasos son como somnámbulos, no se les despierta. Son seres que, cuando está bien hecho, son seres que hacen soñar mucho más que hacer reír. Nos llevan a un sueño de fantasía, del imaginario, un sueño de amorosidad, un sueño de simplicidad, un sueño de permiso. No tienen nada prohibido. Entonces no se les despierta, no se les llama la atención. Oye, ustedes no están en la realidad. No, se les deja soñar. Muchas veces cuento también, a veces en los cursos o así, que cuando a mí me paraba la Guardia Civil en las carreteras con mi furgoneta llena de monociclos y de trastos de magia y de esas cosas, a altas horas de la madrugada, me decían, a ver usted, me paraban, a ver usted, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Yo, bueno, yo soy payaso. Y ahí me decían, bueno, circulen, circulen. Un payaso, ¿qué se le va a decir? Hay algo de pobrecito, hay algo de pobre diablo, como el bufón. A un bufón, ¿qué se le va a decir? Si ya es feo, jorobado, pequeñito, vive quién sabe dónde, ¿qué se le va a decir? Y por eso era muy respetado, porque era el primero en burlarse de sí mismo. Era un ser carente de arrogancia, carente de ego de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué se le va a decir? Y por eso el rey le podía escuchar. Y siempre, siempre hay algo de esto. Y en el trabajo de Claudio, Claudio era un especialista en volvernos locos y llevarnos a la locura. Claudio decía, me gusta empujar a las personas hacia el precipicio porque tengo fe en que tienen alas. Y el precipicio es un precipicio de locura. Y todo el trabajo de Claudio era también hacernos tocar la locura del ego, la locura del carácter, de una forma muy amorosa, pero también muy profunda. Y Claudio era un especialista en eso, en llevarnos fuera de nuestra confortabilidad cotidiana y hacernos ver nuestra locura, el espejo de la locura, que es lo que hacía también el bufón. El bufón, el trabajo del bufón era ver la sombra y devolver la sombra al rey, devolver la sombra a los cortesanos y al pueblo. Y el payaso también hace eso, pero de una forma aparentemente más cómica que un bufón, aparentemente más amorosa, porque el bufón está más en un código de sarcasmo, de ironía, de burla. El payaso está más en un código de amorosidad, algo que tiene que ver con la infancia, pero que no es un infantilismo barato, ni mucho menos, sino una vivencia profunda de lo que es la pureza de la infancia. Y eso hacen, claro, eso hacemos. Y por eso el público nos necesita, para ver a alguien que sea más tonto que sí mismo y que le recuerde la tragicomedia del ser humano, porque eso hacen los bufones y los payasos, recordar a los humanos que no son nada y que son muy arrogantes, que se creen mucha cosa siendo tan poca cosa. Y el trabajo de Claudio también muchas veces nos llevaba a eso. De hecho, muchas veces cuando hacíamos las meditaciones con Claudio, cuando terminábamos las meditaciones, él empleaba una expresión que decía algo así: después de las alturas del ser espiritual, volvamos a las bajezas del carácter, del ego, ¿no? Como no solamente empaparnos de lo espiritual, sino mirar nuestra sombra en el carácter, en el ego, ¿no? Eso era mucho de su trabajo. Así que, de hecho, a él le encantaba mi trabajo y el trabajo con el clown. Y de hecho, él muchas veces llevaba una nariz de payaso en el bolsillo. Y la nariz de payaso que llevo en la tapa de... Esta nariz de payaso es la suya. Era la suya que estaba en su casa ahí en Berkeley. Le gustaba
Lo he visto ponerse la nariz de clown en Alemania, por ejemplo, en el SAT de Alemania hace muchos años, y decir cosas muy serias en un idioma que nadie entendía, pero se ponía muy serio, pero con la nariz de clown. Él sabía del código él era artista, sabía del código del payaso. No se ponía la nariz de clown para hacer reír, se ponía la nariz de clown para decir cosas muy serias a unos alemanes que son muy serios y que se esforzaban en entender al maestro, pero el maestro hablaba en una lengua inventada cualquiera suya y les mareaba. Bueno. Bueno, aprovechando que comentas la figura de Claudio Naranjo, nos gustaría saber en qué momento aparece exacto en tu vida, qué impacto tiene y cómo se transforma tu trabajo de payaso hacia todo lo que viene después de clown esencial. Pues Claudio aparece en mi vida, no sé, no recuerdo, hacia los años, estamos en el 2021, como hacia los años 2000, 90 y el 99, el 2000 por ahí, a través de una persona que era la madre de mis hijas, con la cual ya estábamos divorciados hace mucho tiempo, pero ella conoció a Claudio antes que yo y me lo indicó. Me dijo, tienes que ir a trabajar con este hombre, tienes que ir. Así que después de mucho resistirme, la verdad, le hice caso y me acerqué al trabajo del SAT. Bueno, me acerqué al proceso Hoffman, y luego al trabajo del SAT, y hice el proceso SAT con Claudio, y yo digo muchas veces que Claudio me salvó, la verdad. Yo había hecho muchos trabajos antes, pero nadie como Claudio me supo abrir el alma, partirme en dos, y de una forma tan amorosa como lo hacía él. Yo siempre me sentí muy cuidado por Claudio. Luego enseguida él me invitó, yo creo que pues nada más terminar el proceso, o sea, llegar al SAT 4, me invitó a participar. Yo creo que primero me invitó al SAT de Brasil, pero por alguna razón que no recuerdo no fui. Entonces me invitó al SAT de México y luego del SAT de México otra vez a Brasil, y así en pocos años me mandó a todos los SAT del mundo mundial, tanto a América del Sur como luego a Rusia, a Estados Unidos, que era muy importante para él, los 2 SAT que hicimos en California, porque tenía mucha fe en mi trabajo. Yo digo muchas veces que él tenía mucha fe, mucha más fe en mí mismo que yo mismo. Yo le decía, pero Claudio, ¿tú estás seguro de dónde me mandas? Me dijo, sí. Y bueno, luego salía todo bien. Y tenía, claro, él hablaba mucho del animalito interior, que es también el arquetipo del niño interior. Entonces, mi trabajo con el clown, que es un clown muy bufonesco, muy, ¿cómo se podría decir? Hay una parte de trance, hay una parte de catarsis en mi trabajo, entonces se acoplaba muy bien también a su espíritu. Y él ya estaba rodeado de terapeutas que daban teatro en el SAT. Así que se acopló muy bien, y claro, eso de hacer tanto SAT me dio la oportunidad de poder estar con mucha gente muchas veces al año. Yo ya daba los cursos. Cuando yo conocí a Claudio, daba cursos de clown y seguía actuando. Yo estuve actuando hasta el 2010, pero ya daba cursos de clown antes. Lo que pasa es que, claro, el entendimiento del enagrama y todo, digamos, no solamente el entendimiento técnico, sino empaparse de estar cerca de Claudio. Claro, él me invitaba a muchos SAT donde él estaba también como presente, ¿no? Entonces, verle trabajar, verle dar las mañanas, empaparse, y también para mí, yo el primer SAT, el segundo SAT donde yo estuve de terapeuta, Claudio estaba de jefe de equipo. Claudio estaba presente. Yo me quería morir. Yo decía, no, yo me voy a mi casa, me disculpan, pero me voy a mi casa. O sea,
estar tan cerca de Claudio y de figuras tan grandes. Yo, en el equipo estaban Antonio Ferrara, Ramón Resino, bueno, personas que habían sido mis terapeutas en MISAT, o Juan Carlos Corazza, ¿no? Entonces yo estar en este, bueno, se me despertó todos mis demonios, fue tremendo, recuerdo perfectamente como antes de ir a dar la primera sesión yo me quería morir, pero así técnicamente, por favor, que me parta un rayo y desaparezca allá, no me veía a la altura, pero Claudio tenía fe y Claudio yo creo que siempre tuvo fe en mí, por mi recorrido y en parte por el dolor de mi infancia. Yo creo que él siempre sintió que este dolor de la infancia podía haberme hecho conocer mundos que eran buenos, que yo los pueda compartir con más gente. Así que así fue y hasta hoy, aunque ahora estoy en un momento como, bueno, como queriendo poco a poco retirarme un poquito poquito a poquito de los SAT, que me piden mucho tiempo y tengo muchos compromisos y bueno, uno se va haciendo mayor. Pero hasta hoy, haciendo el SAT, donde Claudio sigue igualmente de presente, sigue siendo una inspiración exactamente igual que cuando estaba vivo. En mi trabajo siempre está presente. Mi trabajo no sería lo que es si no hubiese conocido a Claudio Naranjo y si no hubiera gozado de su confianza y si no hubiera caído, si no hubiera gozado de sus empujones al abismo, que muchas veces me empujo a mí también al abismo para ver qué tal volaba, ¿no? Así que, claro que, claro, el conocer a Claudio a mí de las cosas que me enseñó mucho fue la fe en el caos, la fe en las personas humanas. Yo creo que a mí como acompañante arte terapéutico de grupos, a mí Claudio me quitó mucho miedo y me inculcó la confianza en mí, en mi trabajo, pero también en el grupo, la confianza en las personas, la confianza en que está pasando lo único que podía estar pasando y que lo que está pasando es correcto. Así que me abrió, me ensanchó mucho como que me dio mucho permiso. Me dio mucho permiso. Me decía, haz lo que quieras. Y claro, esto pone uno frente a un reto también. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero también uno se siente empapado de un permiso del maestro y dice, haz lo que quieras. Maravilla. Y así estuve con él en muchos países. El año pasado, justo antes de la pandemia, fui a Chile a hacer el SAT de Chile en enero, que me hizo mucha ilusión porque era su tierra, era su gente. Fui a Santiago a ver su casa de la infancia. Me hacía mucha ilusión hacer aquel SAT, pero el trabajo de Claudio, sea el país que sea, el continente que sea, es el mismo. Da casi igual estar en Chile que en Rusia, que en California. Las personas son las mismas y Claudio, las enseñanzas de Claudio tocan a las personas en un lugar tan profundamente universal que no hay diferencias que puedan impedir el trabajo. Así es. Y así es. No sé, ¿qué tal? Ya hemos hecho la media hora larga, ¿no? Nos queda alguna cosilla por ahí. A ver. Bueno, unas cuantas nos quedan, pero... Ya os dije que, bueno, ya solo Claudio, ya es mucho. Hablar de Claudio ya merece Claro. muchísimo, son tantas vivencias, ¿no? Y tantas enseñanzas. Y verle a él en California, verle a él en su casa en Berkeley o en el SAT de California. Luego él murió justo antes del
de un nuevo SAT-1 que íbamos a dar. Murió el jueves y el martes entrábamos en el SAT. Esto fue también muy fuerte, ¿no? Para los que íbamos a estar ahí en el SAT, con Bettina Bassman, Juan Carlos Corazza, Cynthia Merchant y yo. Y así, Susan también, que estaba en cuerpo. Bueno, había y otra Bettina de Alemania también que estaba en... O sea, éramos un equipo pequeñito, éramos pues 6 personas o así, y nos tocó dar el SAT cuando solo nos queríamos poner en un rincón y llorar la pérdida de nuestro maestro. Y nos tocó estar ahí frente a gente que había venido del mundo entero, porque era el último SAT para la última oportunidad de poder estar con Claudio, que iba a estar en el SAT unas 3 mañanas y de poder escucharlo en inglés. Así que había venido personas del mundo entero y nos tocó estar ahí trabajando. Ahí sí que nos empujó al abismo el maestro. Aquel ¿Cómo sí ha que fue un sido, buen... cómo ha sido este trabajo sin Claudio y vivir también el duelo y cambio tan fuerte y tan inesperado? Pues para mí la diferencia fundamental fue no querer forzar la máquina, como forzar de hacerlo bien, forzar de estar bien, sino entregarnos al desamparo, porque el trabajo de Claudio era un trabajo de mucha entrega y ahí nos entregamos a nuestro propio desamparo y ahí encontramos la inspiración, la fuerza, el compañerismo para dar un SAT que fue maravilloso, como todos. Teniéndolo a él pues en las meditaciones, en vídeo, muy presente, siempre, rezándole, pidiéndole inspiración. Fue un gran proceso, fue muy bonito porque desde el carácter tal vez uno se quisiera esforzar como para, venga, pues Claudio ya no está, pues eso hay que hacerlo igual, ¿no? Pero optamos por otra vía, como entregarnos a nuestro... Lo primero que hicimos fue llorar, y llorar todo el equipo lo que teníamos que llorar, porque Claudio acababa de morir 4 días antes, ¿no? Entonces, como entregarnos a nuestra vivencia del momento y desde ahí encontrar la manera de trabajar, de acompañar, de seguir con lo que él hacía, ¿no? Muy bonito. Además, en un lugar que a él le gustaba mucho. Era un lugar muy bonito. Claudio nos sigue inspirando, esté donde esté. Se ve en los SAT y es maravilloso. El maestro se muere y no se puede hacer ningún SAT. Extraordinario, ¿no? Se anulan todos los SAT del mundo mundial. El año pasado no se pudo, bueno, yo estuve en el SAT de Chile porque era enero, pero yo creo que habrá sido el único de los muy pocos SAT que se hayan dado en el año 2020, porque se tuvo que anular todo. O sea que se nos va el maestro y se anulan todos los SAT. Extraordinario. Y ahora, bueno, pues se han vuelto a hacer y con la misma riqueza, con la misma profundidad, con mascarillas, con gel, con miedo, con test antígenos, con todo lo que haga falta, pero es que el corazón es el corazón y la búsqueda es la búsqueda. Así que el trabajo se sigue dando prácticamente de la misma forma. Y yo participé este verano de un SAT en Sevilla y con mascarillas, pero el trabajo llega al mismo lugar. Y una de las cosas que también destacas en varios pasajes de tus libros es cómo usas el humor de una manera compasiva. Sí, Y sí, esto yo creo que es muy rico, ¿no? Además hablas del verdadero amor compasivo. sí. ¿Cómo lo aplicas en tu trabajo? Bueno, como puedo, como puedo según mi grado de inspiración, pero la idea es curar las heridas que nos fueron provocadas en la infancia por el humor, muchas veces por el humor sarcástico, el humor burlón, que es
rabia disfrazada. Curar esas heridas con un bálsamo de humor compasivo, de humor amoroso, que tampoco es un humor evitativo, porque no es el humor que no quiere ver el asunto, sino que conmigo vemos el asunto y lo miramos largo y tendido, y justamente porque lo vemos, lo celebramos. Yo digo que es un humor celebrativo. Celebramos la tragicomedia, y por eso en mi trabajo se llora y se ríe con la misma intensidad y con el mismo placer. No, yo creo que es en Vida de Clown que escribí que yo creo que hay que llorar mucho para poder llegar a un humor verdadero. No se puede llegar a un humor celebrativo si uno no da también un lugar a la sombra, no da también un lugar al dolor, porque si no el humor solo se vuelve evitativo. Es un humor superficial que evita los asuntos. Y si queremos llegar a un cierto estado de paz, me parece que hemos de integrar este humor celebrativo. Y este humor celebrativo celebra la sombra y celebra la luz. No se puede solamente querer un lado de la vida. La vida es tragicomedia al 100%. Quien solamente quiera la comedia se pierde mucho de la vida. Y quien solamente quiere la tragedia se pierde también mucho de la vida, porque la vida es una comedia extraordinaria. Esta pandemia es una obra, es la tragicomedia, es el summum de la tragicomedia, vamos, humana, extraordinaria. Así que procuramos trabajar en un espacio sin juicio hasta donde alcanzamos, en un espacio de permiso, en un espacio amoroso donde la persona se pueda sentir recibida, más allá de cualquier juicio que se pueda tener sobre su forma de ser o su recorrido de vida. Y en eso la nariz de clown, la nariz roja, ayuda mucho. Primero porque es una máscara y permite tomar otra identidad. Y segundo porque nos protege. Para mí la nariz de clown no es el símbolo de la comicidad, sino de lo ingenuo, de lo genuino. Yo a veces pongo a Dios con nariz de clown o a la muerte con nariz de clown, como quitarle el peso a las cosas o a la rabia. Podemos encarnar la rabia con nariz de clown. Así que la nariz nos da este pasaporte a un territorio donde un poco todo da casi igual. Y este todo da casi igual nos permite transitar asuntos muy dolorosos, porque le devolvemos dignidad a la vergüenza de la rabia, a veces a la vergüenza de la sensualidad, a la vergüenza de la amorosidad, que también la tiene. Claudio sostenía mucho esta idea de que somos mucho más amorosos en el fondo de lo que nos permitimos dejar ver al mundo. Así que en mi trabajo también nos damos el permiso de cierta amorosidad, pero legitimamos la vergüenza que nos carcomió en la infancia, que infelizmente en la infancia se nos enseñó a tener mucha vergüenza, a sentir vergüenza de cómo somos. Muchas veces, que no siempre, pero muchas veces. Así que en mi trabajo, y para alcanzar este humor celebrativo, lo que hacemos no es querer echar a la vergüenza con una patada, sino celebrarla también, darle la bienvenida. Yo le recuerdo muchas veces a las personas que tienen derecho a sentir vergüenza, pero nadie nació vergonzoso. Yo no he visto nunca a un bebé vergonzoso. Nos hicimos vergonzosos por el camino, por cosas que nos dijeron, o cosas que nos hicieron, o cosas que hubieran tenido que decirnos y nadie nos dijo, o cosas que hubieran tenido que pasar y nunca pasaron. Eso es lo que nos volvió vergonzosos. De todo, de nuestra luz y de nuestra sombra. Por eso Claudio decía, somos águilas y vivimos como gallinas. Lo que nos transformó de águilas a gallinas es la vergüenza. Pero no nacimos vergonzosos. Por lo tanto, tiene que haber alguna manera de que tampoco nos moramos vergonzosos. En esto se basa mi trabajo.
La opacidad, ¿verdad? Que está asociada a la opacidad, Sí, sí, que sí, está asociada a la vergüenza y sí, que en este libro también subrayas mucho la transparencia. sí, que es un enorme trabajo. A mí me encantaría ser transparente, que el mundo me vea lo que pasa dentro, sin más, que es el espíritu de la Gestalt también. Por eso, claro que mi trabajo se acoplaba muy bien al SAT también, en este espíritu gestáltico dionisiaco, propio a Claudio, ¿no? Entonces, esta transparencia, ¿no? Como, qué descanso. Yo digo que clown esencial es el dulce descanso de pertenecer al mundo sin tener que mentirle. Pero qué trabajo, porque para sobrevivir hemos formado un carácter, un ego, desde la infancia, y el ego es una máquina de mentiras, desde la simple manipulación hasta las mentiras más gordas. ¿Pero por qué? Porque tal como éramos, no gustó, o no encajamos, no encajábamos, o molestábamos, o simplemente nuestro entorno no estaba capacitado para poder acompañarnos con tanta riqueza, tanta vida, tanta espontaneidad, tanta vitalidad, tanta curiosidad, tanta hambre de contacto físico, tanta transparencia. Molestamos. Y así que hemos ido fabricando un carácter. Y eso es una máquina de mentir. Así que volver, reconquistar, porque yo hablo mucho de reconquistar en mi trabajo, también reconquistar cierta transparencia, es una gran hazaña. En esto nos empleamos. De hecho, en tu trabajo también hablas de que el clown esencial, bueno, de hecho creo que lo decía tu mujer, o bueno, no sé muy bien, pero que pilla al ego desprevenido, ¿no? Sí, lo dice Leda, lo decía Leda, sí. Que pillaba el ego desprevenido, ¿no? Como que cuando llega el ego para impedirnos de hacer la cosa, ya es tarde, ya la hemos hecho. Pero la gente que ha trabajado conmigo sabe que tengo mis trucos para emborrachar a la mente cotidiana, ¿no? Como, como marear el ego. Hay que marear un poco el ego porque si no, no nos deja trabajar. Y muy legítimamente, yo no tengo nada en contra. El ego también es una parte de nuestra personalidad que tiene que ser legitimada, tiene que ser acogido. Si uno trata de desmantelar el ego desde la guerra, va a perder, porque el ego está absolutamente preparado para la guerra, pero si uno trata al ego como un bebé pequeño y lo intenta acunar y legitimar en su dolor, porque debajo del ego solo hay dolor, ahí el ego puede tal vez diluirse un poco, calmarse un poquito y dejarnos trabajar. Y sí, funciona. Y funciona. Y el ego llega así, con la lengua afuera, corriendo, pero es tarde. Ya hemos hecho el asunto. Ya ha acontecido la cosa. Por eso muchas veces en Clown Esencial las personas hacen cosas que nunca hubieran pensado que podían hacer. Y las personas alcanzan una espontaneidad que pensaban haber perdido para siempre, o una creatividad que pensaban olvidada para siempre, o una amorosidad, un contacto con el cuerpo, una vitalidad. He visto todavía este fin de semana en Murcia unas improvisaciones maravillosas, maravillosas, y la gente está como en trance. Pero eso es lo que permite poder hacer el asunto, porque si no, el ego no deja. El ego, la mente racional, el control, la búsqueda de la finalidad, todo eso no, son cosas que no nos dejan alcanzar el potencial creativo. Veo muchos alumnos míos que son mucho mejores payasos que yo. Y yo era un buen payaso. Pero yo tenía que ensayar, tenía que preparar. Me gustaba mucho improvisar, pero en mis espectáculos también tenía que ensayar mucho, preparar todo. Y veo mi gente hacer cosas que le dan 1000 patadas a cualquier payaso profesional en un plis plas, en un ratito. ¿Por qué? Porque encontramos el camino hacia la esencia y por eso se llama clown esencial. Porque cuando la cosa sale bien encontramos la puerta para ir a la esencia.
que es cuando el ego cae. Y cuando el ego cae, la persona se vuelve un volcán de creatividad, de espontaneidad, de gozo, de placer, de generosidad, porque Clown Esencial es un trabajo de profunda generosidad hacia el público, hacia el mundo, cuando normalmente somos muy tacaños. Bueno. Sí, este trabajo sin duda ha cambiado a Alan, ¿no? Entonces, ¿de qué forma te cambió todo el camino de Clown Esencial? Bueno, a mí me transformó mucho ser payaso profesional. Eso me transformó mucho durante 23 años. Y como acompañante arte terapéutico me transforma, no sé, yo creo que la transformación viene por la alimentación, porque me alimenta y yo no dejo de maravillarme de lo que veo. Y pues he dado cientos de talleres con miles de personas. Podría estar más que aburrido, sería hasta legítimo. Y no lo estoy. No lo estoy porque lo que veo no deja de maravillarme, no deja como de... Hay momentos que yo digo, Dios mío, qué suerte tengo de saber hacer lo que sé hacer. Soy un hombre colmado de bendiciones de poder hacer eso, de todavía tener la fuerza de hacerlo, de ser muy querido porque mi gente me quiere mucho y eso también es una bendición. Y sobre todo de maravillarme con el ser humano. Como decir, ¿cómo podemos ser tanto? ¿Cómo podemos hacer cosas tan bellas? Yo creo que en esto, no sé bien si me está transformando. Más, la sensación que yo tengo es más que me mantiene en una especie de maravillamiento, me mantiene en un espacio de como un niño chiquitín, chiquitín antes de Navidad, no sé, como voy a un taller, mañana me voy de madrugada a Italia. Y acabo de dar un taller pues ayer, antes de ayer, o sea, también es un ritmo muy cansativo, pero yo no sé lo que va a pasar en Italia, pero yo sé que va a ser una maravilla. Y yo sé que me voy a sorprender. Y yo sé que también para mí cada seminario que doy es un reto. Yo trabajo como contrapecio sin red. Lanzo una dinámica, pero no sé hacia dónde va a ir. Hay personas que están en proceso. A veces tengo que terminar una dinámica porque hay personas en proceso y hay que atender, no da como para seguir o las cosas, yo tenía planeado que vayan por ahí, pues van por allá o se crean cosas, es pura improvisación. Yo digo que soy como un artista que pinta un cuadro, no sé lo que va a haber en el lienzo final, ¿no? Y eso hace también en mi trabajo una riqueza muy especial, porque nadie se sabe lo que va a pasar, nunca, nadie. Pero no cabe duda que va a ser bueno, va a servir. Va a ser bello. Entonces hay una riqueza humana que yo creo que eso es lo que me mantiene en este estado, ¿no? De maravillarme, porque transformarme, yo tengo mucho por transformar todavía, mucha sombra todavía, sigo siendo un ser atormentado, soy inquieto, tengo preguntas, tengo dolores, yo tengo mucho por transformar todavía. Así que yo personalmente mi camino no ha acabado, ni mucho menos. Yo tengo mucho trabajo por hacer conmigo mismo todavía, mucho. Y en este maravillarte, ¿qué papel juega el misterio o la conexión con una parte más espiritual en tu trabajo? Con una entrega. Me gusta también pensar que mi trabajo no sirve para nada. Es una entrega. Es una entrega a la belleza del mundo. ¿Para qué sirve todo lo que hacemos? El otro día no hicisteis algo en busca del yo real y yo solamente la pregunta me lleva a otra pregunta. ¿Quién busca el yo real? ¿Qué parte del ser puede estar tan enferma que tiene que estar buscando un yo real? La pregunta ya es extraña. ¿Qué parte de mí busca el yo real? ¿El yo falso?
pero entonces ya es parte real, si tiene conciencia de que en alguna otra parte hay un yo real. Así que yo creo que es una entrega a la belleza de la vida, del mundo. Lo que hago no sirve para nada, pero es bonito. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Dios no nos quiere por cómo somos, sino por cómo es Él. Así yo creo que a la vida le gusta lo que hago. Y yo creo que con eso es suficiente. Hacemos a veces en Clown trabajos, sí. En Vida de Clown cuento algún trabajo así, donde puse a Dios con nariz de clown, o a veces pongo la muerte, o hacemos trabajos así, muy delicados, la verdad. A veces me atrevo mucho, pero todo sale bien. Nos permitimos zambullarnos en el próximo libro hablaré de algún trabajo donde sería muy difícil poder decir con certeza cuál es la parte de ficción, la parte de realidad, cuál es la parte de sueño y la parte de mundo material. Muy difícil, pero acontece. Y todo esto yo creo que se enmarca en un plano superior. Yo creo que mi trabajo, que está impregnado de mi recorrido personal, de mi vida, todo esto hace parte de un entramado muy superior, del cual también hacen parte las personas que vienen a mis seminarios, que muchas veces me dan las gracias cuando terminamos y yo muchas veces les recuerdo que ellos hicieron la mitad del camino. La gente me encuentra porque me buscan. Entonces también las personas se tienen que dar cuenta de que su propia búsqueda esta hace parte de un entramado superior. Yo creo que todo está como en un entramado superior que se llame divino, se llame Dios o se llame de la forma en que sea, como un entramado superior en el cual inclusive este trabajo, esta entrevista, quien la leerá, quien la escuchará, hace parte de un entramado muy superior a nosotros. Pero lo bonito yo creo que es sentirnos partes de este entramado también con lo que somos, sin ir a buscar más méritos. Soy muy a favor de esta frase. Dios nos quiere por cómo somos. Si somos hijos de la vida sabe más que nosotros. Por lo tanto, la vida ya nos ama por cómo somos, porque somos su fruta, su fruto. No podría entender un Dios que nos pida de ser de otra forma de cómo somos. Si somos su criatura, Él sabrá más de cómo nos ha hecho de nosotros que nosotros. Él o ella, que no está muy claro cómo está el asunto, pero la fuerza que nos haya creado sabrá más de para qué estamos aquí que nosotros. Yo creo que hay una cosa de entrega muy grande, y eso era una especialidad de Claudio, la entrega. Bueno, personitas, ya me cansé. Hasta aquí hemos llegado, Alain. Muchísimas gracias. Si te parece bien, nos atrevemos a despedir la entrevista con estas narices que tú mismo nos regalaste. Sí, ay, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Yo tengo aquí la de Claudio. Ponla. Tengo aquí la de Claudio. Está aquí con mis objetos sagrados. Aquí, a ver. Aquí está la nariz de Claudio. Suerte, que os vaya muy bien. Gracias, Alain. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un gusto de entrevista. A nuestros seguidores recomendamos todo. el documental, el libro y el otro libro. Y los talleres que nosotros hemos estado y valen muchísimo la pena. Sí. Un gran abrazo, Alain. Un abrazo. Igualmente. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego.